Ahora nos corresponde hablar sobre el infierno. Vamos a iniciar siempre poniéndonos en las manos de nuestro Padre Celestial, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amadísimo, te damos el honor y la gloria porque solamente tú lo mereces. Te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, y te exaltamos. Además de glorificar tu nombre, queremos también pedirte en el nombre de tu Hijo Jesús, nos concedas la fuerza y la gracia de tu Espíritu Santo para que este compartir a través de este medio sea para edificación de nuestras almas. Abre también, Señor, nuestro entendimiento para que podamos comprender a la luz de tu Espíritu Santo lo que tú nos quieres decir. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, intercede por cada uno de nosotros. Bien, hermanos, el tema del infierno creo que es uno de los temas un poquito, ¿verdad?, que a muchos no les gusta a veces hablar sobre él y a otros no les gusta escuchar tampoco sobre él, porque quieras o no, a veces nos da miedo, ¿no? Como que nos da un poquito de temor conocer acerca de este tema, pero es un tema inevitable, hermanos, como el que ya hablamos sobre la muerte, como el que vamos a hablar también del cielo y del purgatorio, que fue el que terminamos. Vamos a ubicarnos, ¿no? Quizá vamos con la imaginación en este momento a ponernos como en aquella escena tremenda, quizás una de las más tremendas de la historia de la humanidad, que va a tener lugar al fin de los siglos, pues cuando todos tengamos ya que rendirle cuentas al Señor y tengamos que escuchar de boca del mismo Jesús aquella sentencia que para los buenos pues será de bendición. Y serán estas palabras: venid benditos de mi Padre, a poseer el reino que está preparado para ustedes. Y aquella sentencia de maldición para aquellos que la iglesia les llama réprobos, es decir, aquellos que no pasaron el examen. Quizá podríamos más o menos traducirlo así, ¿no? Para ellos será esta sentencia: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Esas serán las palabras de Jesús, pues de acuerdo a lo que nosotros hayamos forjado acá en la tierra, ¿no? Y aquí tenemos dos dogmas que son importantísimos dentro de nuestra fe: la existencia del cielo y la existencia del infierno. Temas que a veces son, como decía, un poco complicados, en el sentido de que siempre tenemos aquello de las predicaciones de hermanos separados que a veces nosotros escuchamos y que nos pierden un poquito a nosotros en nuestra fe, porque nos confunden cuando escuchamos de boca de otras religiones, por ejemplo, que hablan acerca de que el infierno no existe, ¿no? Que el infierno lo hacemos nosotros mismos aquí en la tierra unos con otros, que es la idea de este señor Dante Alighieri en la Divina Comedia, así se llama la obra que él escribió. Y mucho de esto se ha mezclado hoy dentro de nuestra fe. Se ha contaminado pues con este tipo de ideas, y muchas personas ya no creen ahora en el infierno como tal, cosa que es muy lamentable porque es un dogma de la iglesia. El infierno es un dogma de la iglesia y por tanto estamos nosotros obligados a creerlo, y son temas que debemos hablarlos porque los vamos a enfrentar en un momento después de nuestra muerte, claro. La palabra réprobo que hemos mencionado hace un momento hace referencia precisamente a aquellos que son encontrados indignos de entrar en el cielo, es decir, reprobaron, pues como cuando nosotros hacemos un examen y aprobamos o reprobamos. Los réprobos son esos, ¿no? Aquellos que no lograron entrar, no lograron acumular méritos, quizá, aunque no sea la palabra más adecuada a lo mejor, para poder entrar al cielo, y por tanto pues no han sido encontrados dignos de entrar en ellos, sino que irán a la condena eterna.
¿Qué dice el dogma católico sobre la existencia y naturaleza del castigo de los réprobos? Primero, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1035, nos habla al respecto y dice: existe el infierno, al que descienden inmediatamente las almas de los que mueren en pecado mortal. Eso es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y pues volvemos a hacer énfasis que el purgatorio del que ya hablamos no es una segunda oportunidad, hermanos, sino el que muere en pecado mortal pues va al infierno. Y para llegar al purgatorio, por lo menos, tenemos que apuntarle a nosotros a morir en gracia. Eso significa que debemos estar en constante confesión y la muerte no nos debe encontrar en pecado mortal. Esa es la lógica que se deduce de lo que leemos acerca del purgatorio y del infierno, que es del que estamos hablando hoy. Tenemos las bases bíblicas en el Antiguo Testamento, algunos textos que voy a compartirles. El primero del libro de Judith, en el capítulo 16, versículo 20. Hay de las naciones que se levanten contra mi pueblo. El Señor omnipotente los castigará en el día del juicio, dando al fuego y a los gusanos sus carnes, y gemirán de dolor para siempre. Luego tenemos el libro del Eclesiástico en el capítulo 7, versículos 18 y 19. Acuérdate de que la cólera no tarda. Humilla mucho tu alma, porque el castigo del impío será el fuego y el gusano. Luego tenemos Isaías 33:14. Los pecadores de Sión se espantarán y temblarán los impíos. ¿Quién de nosotros podrá morar en el fuego devorador? ¿Quién habitará en los eternos ardores? Luego Isaías 66:24. Y al salir verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, cuyo gusano nunca morirá y cuyo fuego no se apagará, que serán objeto de horror para toda carne. Y del libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 2, las muchedumbres de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para eterna vida, otros para eterna vergüenza y confusión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Acá están los del Antiguo Testamento, algunos, no están todos, hermanos, porque tampoco pues, podemos ponernos acá a mencionar todos los textos que hacen referencia a la existencia del infierno, sino estamos tomando algunos que quizás son como los más relevantes. Luego tenemos del Nuevo Testamento, algunos textos bíblicos también que se han recogido para sustentar la base bíblica de la existencia del infierno. Tenemos en primer lugar del Evangelio de San Mateo en el capítulo 25 versículos 41 y 46 y nos dice así: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Y al final, irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Ahí estamos resumiendo ese texto, ¿no? Omitiendo algunas partes, pero llegando a la conclusión de el infierno y de su existencia. Luego, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículos del 22 al 24. Y murió también el rico y fue sepultado. En el infierno, en medio de los tormentos, levantó sus ojos y vio a Abraham desde lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que, con la punta del dedo mojada en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Luego tenemos del Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículos del 43 al 44. Si tu mano te escandaliza, córtatela. Mejor te será entrar manco en la vida que con ambas manos ir a la Gehenna, al fuego inextinguible, donde ni el gusano muere ni el fuego se apaga. Y aquí explico en qué consiste esta palabra Gehenna, que se escribe G-E-H-E-N-A. La van a encontrar ustedes en la Biblia. En tiempos de Jesús,
existían una especie de basureros. Era donde pues se quemaba obviamente toda la basura que se recogía del lugar. Y haga usted de cuenta y caso para los que vivimos acá en El Salvador, los basureros donde pues se deposita toda la basura de las ciudades, que si usted pasa por ahí siempre va a ver que hay fuego y humo todo el tiempo. Siempre nos encontramos con que hay fuego y humo, porque siempre hay basura quemándose. Similar era en tiempos de Jesús. Existía este lugar que se le llamaba así, la Gehenna, creo que así se pronuncia. Por eso dice Jesús el fuego inextinguible, y hace esta comparación porque existía en este tipo de lugares en ese tiempo. Eran como basureros donde todo el tiempo había fuego y había humo, pues obviamente porque se estaba consumiendo la basura, no se estaba quemando la basura. Añade esto, donde ni el gusano muere ni el fuego se apaga. Esa es la comparación que hace Jesús en ese tiempo acerca del infierno. También tenemos del Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, versículo 28, en el que nos dice: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, que al alma no pueden matarla. Temed más bien a aquel que puede perder el alma y el cuerpo en la Gehenna. Luego San Mateo 13, del 49 al 50. Así será en la consumación del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los justos y los arrojarán al horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. San Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a sus ministros: atadle de pies y manos y arrojadle a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y crujir de dientes. San Mateo 25:30. Y a ese siervo inútil echadle a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Romanos 2:9. Habrá sufrimiento y angustia para todos los seres humanos que hayan hecho el mal. Primera de Corintios 6:9. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y Apocalipsis 20:15. Y todo el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado en el estanque de fuego. Estos son algunos textos del Nuevo Testamento que también pues hacen referencia al infierno. Como dije, aquí no están todos los textos, sino los que quizás son un poco más relevantes sobre la existencia del infierno. Pero si ustedes tienen Biblias de esas que traen referencias, que traen unos numeritos ahí a la par de los textos bíblicos, de ahí pueden buscar, ¿no?, otros textos que hablan del mismo tema. Por eso se llaman referencias, porque esos nos refieren hacia otros textos que hablan sobre el mismo tema. Así que ahí se pueden ustedes dirigir, ¿no?, para otro libro u otro versículo que hable sobre el mismo tema. Por otra parte, tenemos el Magisterio de la Iglesia, que también nos habla referente a la existencia del infierno. Tenemos el símbolo atanasiano, que está contenido en Denzinger en el capítulo 40. Este documento que ya dijimos desde la primera ocasión que empezamos a hablar sobre los novísimos, lo vamos a estar utilizando mucho y lo vamos a estar citando mucho. En este encontramos que nos dice lo siguiente: y los que obraron bien irán a la vida eterna, y los que mal al fuego eterno. Denzinger número 40. Luego tenemos a Inocencio III, que también citado en Denzinger, el número 410, nos dice lo siguiente: la pena del pecado original es la carencia de la visión de Dios, y la del actual es el tormento de la Gehenna eterna. Hablando del pecado mortal, está acá. Luego tenemos el segundo concilio de Lyon, en el que también se nos habla al respecto y nos dice: las almas de los que mueren en pecado mortal o con solo el original
descienden inmediatamente al infierno para ser castigadas, sin embargo, con penas desiguales. Ya de esto vamos a hablar un poquito más adelante, que hay diferentes tipos de penas, así como hay diferentes tipos de gozos llamados para el cielo también. Luego tenemos a Benedicto XII, que también citado en el mismo documento, en el número 531, nos dice: definimos además que, según la común ordenación de Dios, las almas de los que mueren en actual pecado mortal, inmediatamente después de su muerte descienden al infierno, donde son atormentadas con las penas infernales. Yo sé, hermanos, que es duro escuchar este tipo de temas y de razones que nos da la iglesia, y porque todos quisiéramos, claro, que nuestros amigos y familiares se vayan al cielo. Todos queremos eso, pero también hay que ser un poco realistas, ¿no? En ese aspecto hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra y saber que si hay personas que no se han esforzado por hacer el bien y por estar con Dios, pues a lo mejor se han ido para el infierno, pero no está de más que nosotros oremos siempre por ellos. Y hablábamos hace unos días con mi esposa sobre esto y comentábamos, ¿no? Por lo menos nosotros hacernos la idea de que está en el purgatorio, esa persona, ese ser querido, y orar por él, pues, para que logre salir de ahí en lo menos posible de estar ahí. Si no, pues como dicen algunos, las oraciones, pues si es que no está ahí, si ya está en el cielo o está en el infierno, pues las oraciones no están de más, ¿no? Le va a servir a otra alma que esté ahí en el purgatorio, así que nuestra oración no se va a desperdiciar porque le va a hacer bien a alguien de todas maneras. Así que hay que orar mucho y pedirle, ¿no?, al Señor que tenga misericordia de esas almas. Lo digo porque algunos se niegan a veces y dicen: no, es que está en el cielo y por lo tanto yo no voy a estar orando por él o por ella porque ya está en el cielo. Mejor asegurarnos, ¿no?, y hacer oraciones por ellos que estar quizá hasta pecando en algún momento de esto, ¿no?, de presumir que está en el cielo cuando a lo mejor está en el purgatorio. Así que, como dije, las oraciones no están de más. Las misas que ofrezcamos también por las almas, pues no están de más, porque no sabemos. No sé si acá fue que conté una experiencia, creo que fue de San Juan Bosco, que ellos tenían la costumbre de los hermanos sacerdotes, ¿no?, que a él le colaboraban en el cuidado de los jóvenes, oratorios creo que se llamaban los lugares donde él reunía a los jóvenes para cuidar de ellos. Ellos tenían la costumbre que al morir uno de ellos hacían fiesta, y en una ocasión murió uno de los que le ayudaban, y pues estaban todos preparándose para la fiesta e iniciaron a hacer fiesta, cuando de repente llega alguien a interrumpir la fiesta y les dice: hermanos, paremos la fiesta porque acaba de hablarme el hermano fulano que falleció y dice que está en el purgatorio, así que mejor, en lugar de hacer fiesta, mejor oremos por su alma. Así que mejor, ¿verdad?, estar nosotros en oración, que tanto bien nos hace. Igualmente oramos por las almas, le hace bien a ellos y también a nosotros, porque estamos fortaleciendo nuestro espíritu y estamos ayudando a las almas del purgatorio a salir de ese lugar. No está de más, como les digo, y no estamos pues nosotros en ningún momento desperdiciando nuestras oraciones, sino al contrario, estamos pues acumulando ahí tesoros para el cielo. Tenemos ahora la razón teológica. Tratándose de una verdad sobrenatural, la existencia del infierno solo puede ser conocida con certeza por una revelación divina. Claro, como ya lo hemos dicho antes acerca de estos temas, solamente que Dios pues se lo haya querido revelar a alguien, ¿no?, Él en su misericordia y en su amor, que sí ya lo ha hecho. Pero nosotros
vamos a limitarnos, y también la razón teológica se limita únicamente a mostrar aquellos textos, ¿no? y la tradición con mayúscula, que ya lo hemos dicho, la sagrada tradición de la iglesia, que apoyan o sustentan pues esta doctrina, ¿no? Y aquellas armonías y conveniencias de ese dogma con el conjunto de los demás revelados, los demás dogmas que han sido revelados, porque de alguna forma tienen relación, y también con los atributos de Dios. De hecho, pues a mí me gustaría a futuro hablar sobre la parte dogmática de la iglesia, como ya lo he mencionado antes. Quizá vamos a hacer una serie de programas que van a estar encaminados u orientados a ir estudiando, por decirlo de alguna manera, todos los dogmas de la iglesia, o por lo menos los más importantes, los que son más esenciales, para que veamos cómo tienen relación unos dogmas con otros, cómo están sustentados unos en otros, y que no son simple invento, ¿no?, de la iglesia, como lo dicen muchos. Así que vamos a entrar quizás en esa área. Sin embargo, son tan claras y convincentes las razones que postulan la necesidad de un castigo ultraterreno, se le llama, que incluso la mayoría de las religiones que son falsas, y también de los filósofos que son paganos, creyeron en un castigo eterno para aquellos que no han hecho el bien, y lo han enseñado así desde la antigüedad más remota. La razón principal que puede invocarse para probar la necesidad de los castigos ultraterrenos es la que se toma de la santidad y de la justicia de Dios, claro, porque todo debe hacerse tomándolo como referencia a Él. No vamos nosotros a referenciar con algo malo, ¿no?, o a comparar nuestra vida espiritual con una persona que sabemos que está sumergida en el pecado, en los vicios. Eso no tiene ningún sentido. Nosotros debemos comparar siempre nuestra vida con aquellos que han logrado alcanzar la santidad. Ese debe ser el parámetro, debe ser con quien nosotros vamos a compararnos. Se ve la necesidad entonces de esas sanciones ultraterrenas para castigar los crímenes que han sido repugnantes en algún momento, que quedan sin esa sanción adecuada en este mundo, porque es un hecho que un número incalculable de crímenes que son monstruosos logran escapar al control de la justicia humana y quedan impunes acá en la tierra. Y de eso pues nosotros estamos muy conscientes, que hay muchos crímenes horrendos que quedan ahí escondidos, quedan en la impunidad, porque hay gente que no los denuncia, porque a veces no se llegan a saber, porque han sido cometidos en lo más secreto, y pues esos quedan sin castigo. Por lo tanto, eso nos hace a nosotros ver que debe existir una justicia después de la muerte. La naturaleza del infierno, según el catecismo, es el librito que todos deberíamos tener y estudiar, el catecismo de la iglesia. Ahí se contiene un resumen maravilloso, muy hermoso, de la doctrina católica, y nos dice que el infierno es el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. Eso es el infierno. Ahí solo existe el mal, no hay nada bueno. Es la misma palabra, ¿no?, que pronunciará Jesús el día del juicio final. Apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Creo que son las que no queremos escuchar nosotros, esas palabras. Que pues el amor de Dios nos motive, ¿no?, y el amor a Dios nos motive a alcanzar la santidad para no tener que escuchar estas palabras. Y en esas palabras de Jesús, ahí se contiene prácticamente el resumen de toda la teología del infierno. En esa frasecita, ¿no?, que escuchamos. Porque el infierno fundamentalmente lo constituyen tres cosas, y nada más que tres. Lo que se le llama en teología la pena de daño, lo que se llama también pena de sentido, y
la eternidad de esas dos penas. Y las vamos a explicar ahorita. Esas tres cosas están resumidas ahí y registradas en la frase de Cristo que acabamos de mencionar, y ahorita la vamos a ver como más detallado. Cuando Jesús dice apartaos de mí, malditos, ahí se está hablando de la pena de daño. Luego cuando dice al fuego, está hablando de la pena de sentido. Y en la palabra eterno, pues ahí se habla de la eternidad de ambas penas, porque ya lo hemos dicho, vamos a ser eternos, sea que vayamos a la gloria de Dios, sea que vayamos al infierno, vamos a ser eternos. La diferencia es que una es eternidad de castigo y la otra es eternidad de gozo en el Señor. Pena de daño, ¿en qué consiste? La condenación propiamente dicha, que consiste en quedarse privado y separado de Dios para toda la eternidad. Eso es lo fundamental en el infierno. La pena de daño del infierno consiste en la privación eterna de la visión de Dios y de todos los bienes, claro, que vienen o que se derivan de ella, ¿no? de la visión de Dios. Dios es el centro del universo y es la plenitud total del ser. En Él está concentrado todo cuanto hay de verdad, de bondad, de belleza, de felicidad. El infierno es perder todo esto que acabamos de mencionar. Todo ese océano de felicidad que Dios nos tiene preparada para siempre. Que es algo que en realidad no se podría describir, ¿no? La felicidad que se va a experimentar delante de Dios. Y por eso yo a veces lo comparo con esos pequeñísimos momentos que nosotros tenemos de intimidad con Dios, que nos hacen, hermanos, sentirnos llenos de gozo y nos hacen olvidarnos de todo lo que está alrededor. Todos hemos tenido este tipo de experiencias en algún momento, que hemos estado inmersos quizás en una oración así, en una oración fuerte, le decimos a veces nosotros, en la que nos hemos desconectado por completo del exterior y estamos en esa intimidad con Dios, y el tiempo, pues perdemos la noción de él, perdemos la noción del tiempo y podemos estar horas quizá ahí y a nosotros nos parece un ratito, nos parecen minutos quizás que estuvimos ahí nomás, cuando en realidad ha pasado que a lo mejor 2-3 horas estando en la presencia de Dios. Y yo lo digo así, esa es mi opinión personal, que esa es una pizca nada más de lo que vamos a experimentar ya en la presencia de Dios. Imagínese usted si acá podemos nosotros llegar a experimentar eso, no perder la noción del tiempo, creer que hemos estado quizá un minuto o unos minutos con Dios cuando han pasado a veces 2-3 horas. Imagínese usted ahora estando ya delante de Dios, en la presencia de Dios, del Dios vivo, estando ahí delante del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, de todos los santos, de los ángeles. Bueno, imagínese usted, es algo que puede sobrepasar, ¿no?, todo lo que nosotros podríamos quizás imaginar acerca de estar en esa presencia de Dios, en esa felicidad en la que va a consistir pues esto, estar ahí, ¿no?, contemplando al Señor cara a cara por la eternidad. Y de eso es que nos vamos a privar precisamente. Al ir al infierno, de todo eso nos vamos a privar, porque como ya dijimos, toda esa bondad, toda esa belleza, toda esa felicidad que el Señor nos puede dar, no se va a experimentar en el infierno. Ahí se va a perder todo eso, todas esas gracias, ¿no?, que el Señor nos pueda dar y nos pueda que ofrecer a nosotros para la eternidad, se pierden en el infierno. Eso es lo que constituye la llamada pena de daño. En esa privación se emplea esta palabra en su pleno sentido, ¿no? No se trata de una mera carencia de algo así, algo cualquiera, ¿no?, sino de una verdadera privación de algo que
con la gracia de Dios hubiera podido alcanzarse. Y así, por ejemplo, en lo natural, no es ninguna desgracia que el hombre no tenga alas para volar, por ejemplo, sino que esa es una carencia de algo que la naturaleza humana no exige para nosotros. Pero sí es carecer de ojos, por ejemplo, para ver nosotros. Ya es una privación de algo que el ser humano debiera tener y que lo necesita, ¿no? De verdad, para sobrevivir. Aunque pues sabemos que hay muchos ciegos que sí pueden superarse, pueden hacer tantas cosas a pesar de su discapacidad, pero los que vemos pues tenemos más posibilidades sobre ellos en este sentido. Es solamente para explicarnos esta situación. Entonces la pena de daño es la misma para todos los condenados, pero admite diferentes grados de apreciación. Considerada en sí misma, la pena de daño es la misma para todos los condenados, ya que es igualmente para todos la privación total y definitiva de la visión de Dios, que es el bien supremo. Pero desde el punto de vista de la aflicción que se reporta a los condenados, difiere según el grado de culpabilidad de cada uno de ellos. Cuanto más culpables fueron, pues más fuertemente son torturados por ella, porque han caído tanto más profundamente en ese tenebroso y terrible abismo del alma, y sienten con mayor intensidad el vacío causado por el alejamiento de Dios, mientras más grande haya sido pues su pecado, ¿no? Mientras más alejados hayan estado de Dios. Cuanto más ha pecado un condenado, más se ha alejado de Dios. Esa es simple lógica. Y la pena de daño tiene por finalidad precisamente castigar ese pecado, en cuanto que por él el pecador se ha alejado de Dios. El condenado siente en proporción a sus pecados el peso de la maldición de Dios, que se aleja a su vez de él y le rechaza de su presencia. Entonces se deduce que el condenado va a sufrir más, tanto más cuanto tendrá una más grande capacidad y una mayor necesidad de gozar. Que mientras más pecado, pues más grave el sufrimiento o el dolor por haberse alejado de Dios y no tener ya acceso a esas gracias que el Señor nos puede ofrecer en el gozo eterno. Las gracias recibidas y despreciadas han aumentado en él esta aptitud y esta necesidad en proporción al número de pecados que haya cometido. Luego tenemos que esto lleva a la exclusión eterna del cielo, o sea, de la verdadera patria de las almas. También tenemos que lleva a la exclusión de la compañía y la familiaridad de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María, de los ángeles, de los santos, como ya mencionábamos hace algún momento. También la privación de la luz con la cual los bienaventurados del cielo van a contemplar la hermosura de todas las cosas naturales después de la resurrección. Y la pérdida para siempre de todos aquellos bienes naturales que hayan recibido de Dios. La gracia santificante, las virtudes, los dones del Espíritu Santo, todo eso se va a perder para siempre. Privación de la gloria del cuerpo también. Recuerden que dijimos que los cuerpos van a ser glorificados, ¿verdad? Como Jesús cuando resucitó. ¿Y en qué consiste esto? Ya lo habíamos mencionado, pero lo repetimos. En aquella claridad, agilidad, la impasibilidad, la sutileza que van a brillar eternamente en los cuerpos de los bienaventurados y que los propios condenados tendrán ocasión de contemplar, ¿verdad? También para su rabia y desesperación. El día del juicio final, como lo menciona pues en el evangelio que leímos, cuando está el rico viendo a Lázaro que está pues ya gozando de los bienes del cielo. Luego está la llamada pena de sentido. Es la segunda especie de pena que se sufre en la condenación del infierno. De ahí se deriva que el sufrimiento que de ella se proviene va a ser pues por las cosas materiales y sensibles, y eso afecta desde ya a las almas de los condenados. A partir de la resurrección universal va a afectar a sus cuerpos. No se trata de una pena puramente corporal, sino que afecta también principalmente a las mismas almas.
A la pena de daño del infierno se añade la llamada pena de sentido, que atormenta desde ahora las almas de aquellos que han sido condenados y atormentará sus mismos cuerpos después de la resurrección universal. La pena de sentido consiste principalmente en el tormento del fuego. Nótese aquí que no hablamos todavía de la naturaleza real o del fuego del infierno, sino únicamente de la existencia de un tormento que leemos en el Evangelio, y la Iglesia designa también con la palabra fuego. Ese es algo de fe, ¿no? que así está completamente definido dentro de la doctrina de la Iglesia. El fuego del infierno no es metafórico, nos dice la doctrina, sino que es verdadero y es real. No se prejuzga todavía la cuestión de la naturaleza del fuego del infierno. Si va a ser igual como el fuego que conocemos acá en la tierra, eso no se sabe qué tipo de fuego será, pero de que será un fuego, será un fuego. Se afirma únicamente que la palabra fuego no se emplea en un sentido metafórico, sino en un sentido verdadero, en un sentido real. Se trata de un fuego que su naturaleza se desconoce en absoluto, pero que ciertamente no es metafórico, como ya dijimos, sino que es algo que existe de hecho, porque así lo dicen las Sagradas Escrituras. Y existe una decisión, así como oficial de la Iglesia, en torno a la realidad del fuego del infierno, y se trata de la respuesta de la Sagrada Penitenciaría con fecha 30 de abril de 1890, contestando a una pregunta de un sacerdote de la diócesis de Mantua. El caso que se proponía era el siguiente: un penitente declara a su confesor que, según él, las palabras fuego del infierno no son más que una metáfora para expresar las penas intensas de los condenados. ¿Puede dejarse a los penitentes persistir en esta opinión y absolverles?, pregunta el confesor. Hay una persona que se está confesando con él y está diciendo que el infierno, que el fuego del infierno no existe, sino que simplemente es una metáfora, o sea, algo ¿cómo lo puedo explicar mejor así? Como para dar a entender que existe un castigo, pero que en realidad ese fuego no existe, lo que decía este penitente. Entonces, el confesor pregunta esto: ¿se puede dejar a las personas que opinen de esta manera, que piensen de esta manera, y darles la absolución? Entonces se le contestó lo siguiente: es menester instruir diligentemente a esos penitentes y negarles la absolución a los que se obstinen en ella. Nada se puede afirmar con certeza acerca de la verdadera naturaleza del fuego real del infierno, pero que existe, existe. Por tanto, esa fue la respuesta que se le dio al confesor. El fuego del infierno es un fuego real y también es corpóreo, en cuanto que es un agente material que no existe tan solo en la mente de los condenados, sino en la realidad, y va a atormentar a los réprobos como instrumento de la divina justicia. Pero sobre su naturaleza, como ya dijimos, no se dice nada en las Sagradas Escrituras y tampoco el magisterio de la Iglesia. Por tanto, pues si yo dijera es así, es asá, estaría mintiendo, porque de eso no hay nada definido. San Agustín confiesa que sobre esta cuestión son diversas las opiniones de los santos y nadie puede saber cuál sea su verdadera naturaleza o de qué modo obra en los condenados. Y pues los teólogos también están divididos en opiniones. Por tanto, como ya leíamos anteriormente, mejor preocupémonos por no llegar ahí, hermanos. No nos preguntemos si ese fuego va a ser como el que conocemos y de verdad va a quemar como quema aquí. No nos preguntemos nada de eso, sino más bien esforcémonos por no llegar al infierno. Es lo mejor que podemos hacer nosotros. Creo que es la mejor lucha que podemos hacer en este caso. Ese esfuerzo pues nos lleve a evitar el infierno. ¿Cuáles son los tormentos que se van a enfrentar en el infierno según pues se propone dentro de la teología? El lugar mismo del infierno será pues uno de los tormentos.
donde será el llanto y el crujir de dientes, como nos dice la Escritura. Luego la compañía de los demonios y de los demás condenados, que pues en virtud de la degradación del estado del pecado nuestro, pues así serán los suplicios horribles que se van a experimentar ahí. Luego tenemos también el tormento de los sentidos corporales internos y externos que se van a experimentar también en el infierno, que pues va a ser, como ya dijimos, la magnitud de acuerdo al alejamiento, ¿no? que se haya tenido de Dios acá en la tierra. Se nos habla también del gusano roedor de la conciencia, que todos los santos padres y los teólogos están de acuerdo en que con la expresión el gusano que no muere, que se lee en 4 pasajes de la Sagrada Escritura, se alude al remordimiento que va a torturar a los condenados. A eso se refiere. Ese gusano roedor de la conciencia es el remordimiento que va a torturar al condenado por toda la eternidad. Luego se llama gusano, dice Santo Tomás, porque procede de la podredumbre del pecado y aflige al alma como el gusano corporal nacido de la putrefacción que corroe a un cadáver. Esa es la analogía que hace Santo Tomás. Y por último, el llanto y el crujir de dientes, que pues será por todos los dolores que se van a experimentar, dolores infernales, ¿no? que se van a experimentar, y las tinieblas exteriores, que pues es la ausencia de la luz de Dios, la exclusión eterna del festín de la gloria eterna. Y pues por último, la eternidad del infierno, que como ya dijimos, vamos a ser eternos, sea para condenación o sea para gloria, seremos eternos. Por tanto, todos esos tormentos que acabamos de mencionar se van a experimentar por toda la eternidad. Bien, me quedo hasta acá. En la siguiente ocasión vamos a hablar acerca de esa eternidad, pero aplicada ya en el sentido de las penas que se van a experimentar y cómo pues esas penas van a ser de acuerdo al pecado con que se haya muerto, ¿no? Así que pidámosle a nuestro Padre Celestial nos ayude, hermanos, a luchar por alcanzar la santidad y no llegar al infierno, que alcancemos a llegar por lo menos al purgatorio. Saludemos a nuestra Madre Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.